una pequeña subidita para poder visitar el castillo de Morella. Vamos a dar una vuelta por el parque más famoso de Sevilla, el Parque María Luisa. Mirad qué paellita de marisco nos acaban de sacar. Hola viajeros, acabamos de llegar a nuestro hotel para la escapada de este fin de semana en Benidorm. Estamos en el mejor sitio para ver el atardecer en Benidorm. ¿Eso sí o no, Mónica? Sí, por supuesto. Y esto es Valencian Fallas. Y ahora para merendar, algo típico de Valencia, buñuelos con chocolate. Y acabamos de llegar a lo más alto del castillo del Papa Luna en Peñíscola. Pedazo de vistas que hay desde aquí, ¿verdad, Mónica? Aunque consejero viajero es muy de montaña, también nos gusta la playa. Así que hoy nos hemos venido a pasar el día a la playa El Portero. ¿De dónde? De Moraira. Al final cambio de planes. Vamos a intentar ver el atardecer en Río Mayores si las nubes lo permiten. Hasta luego. Segunda parada del Círculo Dorado. ¿Dónde estamos ahora? En Geyser. Vamos a ver el geyser que da nombre a todos los geysers y a ver cómo expulsa el agua. Estamos en las fumarolas de Brerir o algo así se dice. Huele que alimenta. Hola viajeros, acabamos de llegar a Londres y nos ha salido un solazo impresionante. Acabamos de desayunar en el Starbucks. ¿Y dónde vamos ahora? A ver el cambio de guardia al Buckingham Palace. Ahora os lo enseñaremos, es una cosa muy típica aquí en Londres. Y después de Harrods nos hemos venido a dar un paseo por el parque más grande de Londres, Hyde Park. Y llegamos a Ámsterdam. Vamos a ver si recogemos la Amsterdam Card. Ladies and gentlemen, Y nada, ya hemos llegado a Berlín. Vamos ya hacia el centro porque acabamos de recoger en el aeropuerto la Berlin Welcome Card. Y ahora vamos a ver East Side Gallery, otro tramo del muro de Berlín que se ha salvado y en él se han pintado grafitis. Consejero viajero en París. Acabamos de llegar a la ciudad del amor. Nos hemos venido a ver el atardecer desde Trocadero y ver el monumento más fotografiado del mundo. ¿Qué cuál es? La Torre Eiffel. Y después de estar 2 horas en este gran monumento, Ponemos fin a esta visita. Hola viajeros, ya estamos otra vez de ruta. Hoy nos hemos venido hasta planes. Hemos venido hasta el Parque Natural de la Font Roja en Alcoy para hacer una rutita de 7 kilómetros y subir hasta la cima del Menechador. Ahora os voy enseñando qué tal nos va el día con estas dos. Y ya estamos en el Menechador.
a más de 1300 metros sobre el nivel del mar. Bueno, después de estos 7 kilómetros, una ruta bastante suave, no sé qué opinan las chicas. Sí, ha estado muy bien. Hemos pasado una mañana genial. ¿Y mi hermana? También ha estado todo genial. Bueno, ya estamos a mitad de camino. Entre el calor y el peso que llevamos en la mochila cuesta un poco, pero bueno, ya queda menos. Ahí podéis ver el pico, que es donde vamos a dormir, allá arriba. Y no sé estos chicos cómo lo llevan. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, pues aquí estamos. Como veis, estar aquí en la naturaleza no significa privarse de ningún placer. Es disfrutarlos en otro ambiente, otro entorno, también muy bonito. Estamos tomando una copichuela de vino a 1100 metros a la luz de la luna. Un brindis. Hola viajeros, hoy nos hemos venido hasta Villajoyosa para hacer el sendero de la costa. Ahora os lo iremos enseñando. Esto es una aventura en pañales. Voy cruzando el río. Hola viajeros, nos volvemos a ir de ruta. Hoy hemos venido hasta Alcoy para hacer la ruta del Barranc del Cinc. Bueno, ahora sí, otra rutita que llega a su fin. Está en familia. No sé si les ha gustado y qué tal ha estado, familia. Hemos descubierto cómo se hizo el castillo. ¿Qué tal la ruta, Mónica? Pues ha estado muy bonita porque tiene unas vistas preciosas y hemos ido pasando por distintas pozas que para el verano es genial. Ha costado, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Otra rutita conseguida. Hemos ido desde la Cala Almorach a la Cala Llebeig, en la población de Benitatxell, en la Costa Blanca. Una ruta bastante fácil, pero es un poco peligrosa si venís con niños. Y ahora vamos a disfrutar de una comida en una de las mejores calas de la Comunidad Valenciana. Bueno, otra rutita conseguida. Acabamos de pasar el lavadero de Salem, ya vamos a por el coche. Es una ruta bastante fácil porque no hay ningún peligro, pero en la tontería sí que hay bastante desnivel, ¿eh? Son 10 kilómetros de distancia y 5 te los pasas subiendo y 5 bajando. Así que si venís, tened un poco de fondo físico porque al final cuesta. ¿Eso no, Mónica? Un poquito, pero se consigue. Juntos lo conseguimos. Chuca.